Vamos a empezar hablando del tema de la reforma laboral. La aprobó el gobierno, lo ha tomado como uno de los grandes ejes, una de las grandes victorias en el Congreso de la Nación. Hay que ver de qué manera esto comienza a transitar en el mundo laboral real. Doctor Aníbal Paz, bienvenido, buenas noches. ¿Cómo estás? Gracias, buenas noches por invitarme. Bueno, tu estudio había lanzado un interesante acertijo para ver qué sabían realmente los abogados laboralistas en Córdoba acerca de esta reforma laboral que dicen que es toda una innovación. ¿Qué resultado tuvo esa especie de consulta abierta que hicieron en redes sociales? Sí, nosotros hicimos un desafío para ver realmente dónde estamos parados, porque la reforma es muy rica, tiene muchos elementos, y lo que nosotros hemos visto hasta ahora es la discusión política, la discusión sindical, los grandes extremos, dos polos opuestos. Esta reforma es esclavista por un lado, y esta reforma lo que va a lograr es que todo el mundo salga a generar empleo. Bueno, claramente las dos posiciones encontradas tienen muchos matices en el medio. Entonces lo que estábamos buscando con esta pequeña encuesta que hicimos nosotros era ver hasta dónde se conocían los detalles. Una norma que tiene más de 200 artículos, que toca todos los institutos del derecho del trabajo que conocemos, y por lo tanto vamos a ver ahora cuál es el impacto real que tiene esto. Y ahora tenemos que dejar de lado las simplificaciones en estos dos polos opuestos. Ahora vamos al rigor técnico, al rigor profesional y a la realidad del mundo laboral. La pulseada podríamos decir que la ganó ideológicamente la derecha o Javier Milei. ¿Hacía falta una reforma de esta naturaleza? Vos dijiste, la reforma es innovadora, es rica. ¿Esto quiere decir que es bueno para el trabajador o no? Bueno, ahí vamos a tener que hacer muchos matices. Yo creo que no es posible decir que la reforma es buena en términos categóricos o es mala en términos categóricos. Hay algunos aspectos que hacen ruido y vamos a saber para dónde van, y hay algunas cuestiones que están mal y otras cosas que a lo mejor están bien. Entonces, simplificar en estos dos polos yo creo que es un error, y máxime, como dijimos, ya dejamos esta etapa de discusión para ir a lo concreto. Podemos hacer algunas cuestiones. ¿Qué puede ser de modernización laboral? No hay mucha modernización, digamos, la ley se olvida de todo lo que son las nuevas tecnologías, inteligencia artificial, tokenización, gestión algorítmica de la empresa. Todo esto no está incorporado en la ley. Entonces se le ha denominado modernización porque el título debería ser tal vez flexibilización laboral o simplificación registral. Ese debería ser tal vez el título de la ley. Pero se le llamó de una manera más marketinera, si lo podemos decir, como modernización. Pero en realidad la modernización no es mucha, solamente se habla de registro digital de trabajadores, simplemente con la registración, el empleador del alta en ARCA. ¿Ese es un punto más positivo, digamos, bueno, la registración laboral? Yo creo que sí. Si vamos a ver, empecemos por algunas cuestiones positivas, claramente. La registración se ha simplificado y, digamos, ha receptado la realidad. Es innecesario a esta altura el respaldo en papel o temas burocráticos que impliquen la entrega de certificaciones de servicio. Estas cuestiones ya han quedado en el pasado. No nos olvidemos que estamos hablando de una ley del año 74, la ley laboral tiene muchos años. Entonces, ¿había que hacer una reforma? Claramente sí. La ley como estaba no venía funcionando. Ahora vamos a ver si esta ley es realmente lo que necesitábamos. Eso es lo que tenemos que ver. ¿Qué otra cosa buena podemos encontrar? Algunas se han receptado en el texto de la ley algunos criterios jurisprudenciales y se han volcado también en el texto de la ley se ha registrado la realidad, lo que ocurre realmente en las empresas más allá del texto normativo. Entonces esto puede ser lo positivo. Ahora, lo negativo es cierto, hay algunos recortes de derechos, la parte sindical realmente está muy afectada, vamos a ver problemas por ese lado, la tutela sindical, la regulación del derecho a asamblea, todo esto colisiona claramente con el 14 bis que nos habla del derecho a peticionar a las autoridades, el derecho a la libertad sindical. Hacer una asamblea hay que pedir permiso y encima te van a descontar la media hora que hagas de asamblea. Claro, bueno, entonces hay que ver dónde está el límite de esos derechos. Todos los derechos tienen algún límite, la reglamentación deberá decir si esto es, digamos, si este límite se ha cruzado una línea o está dentro de los parámetros. Esto lo dirá la jurisprudencia. Entonces tenemos algunos puntos a favor y tenemos algunos puntos en contra. Claramente yo creo que los dos polos han simplificado las ideas y han llevado a desinformación. Entonces no podemos decir hoy claramente el trabajador está preocupado si va a cobrar su indemnización. Eso no se ha tocado. Van a cobrar las indemnizaciones que tenían que por ley. Lo que se han receptado son criterios jurisprudenciales. Y se escucha por ahí que van a bajar las indemnizaciones. Bueno, en algunos casos sí, pero ¿por qué? Porque se han receptado para aquellos, sobre todo para aquellos casos de trabajadores con sueldos muy complejos de liquidar, con bonos, con componentes como el auto, el celular. Normalmente se trata de trabajadores más altos,
digamos, de jerarquía más alta, que estos sí a lo mejor pueden tener una baja en la indemnización, porque hay muchos conceptos que no entran en la base indemnizatoria. Pero lo demás no, digamos, el resto de los trabajadores no. Se hablaba mucho de manera errónea de que se impuso un tope a las indemnizaciones. Esto ya estaba en la ley, entonces fíjense la desinformación. El tope a las indemnizaciones ya existía, acá simplemente se lo clarificó y se puso en el texto de la ley lo que decía la Corte Suprema al respecto. Entonces no es que para todos los trabajadores va a bajar la indemnización, no es que se pierda la indemnización. En algunos casos puntuales vamos a ver hasta qué punto eso puede llegar a ser un retroceso en derechos o no, pero no es para todos. Lo mismo podemos decir del salario o la jornada laboral. Se hablaba mucho del salario dinámico, se hablaba mucho de los bancos de horas. Yo creo que el problema de la ley no pasa por ahí, porque estos dos puntos, la ley recepta más o menos lo que pasa en la realidad. En la gran mayoría de las empresas, el trabajador termina acordando de alguna manera sus vacaciones, porque a lo mejor no le conviene tomarlas todas juntas por distintos motivos económicos, motivos de organización familiar, logística familiar. Existen muchas de estas cuestiones. El mismo tema de los bancos de horas. Hay muchos convenios colectivos de trabajo que receptan este tema de los bancos de horas. Entonces no es ese el verdadero problema. Se argumentaba en contra de esto que el trabajador quedaría expuesto a los abusos del empleador en este sentido. Bueno, pero los abusos existieron siempre con la ley anterior y cuando hay abusos hay canales institucionales para denunciarlo y llevarlo a la justicia. Lo mismo pasará acá. Si hay abuso con la nueva normativa, no veo por qué debería ocurrir algo distinto a lo que ocurría con la ley anterior. Entonces, yo creo que el problema no pasa por ahí. ¿Dónde pasa el problema? En el trabajador, porque se impide la reparación integral. Es decir, cuando hay un despido, la indemnización sustituye de manera tarifada, es decir, una remuneración de un sueldo por cada año de antigüedad, para poner en términos sencillos. Esa es la regla básica. Lo que vemos que donde hay un problema es que se limita la reparación cuando hay daños que están por fuera de esa tarifa, es decir, cuando se causa un daño, por ejemplo, moral al trabajador por algún tipo de despido. Estos son casos más puntuales, no abarca a todos los trabajadores que sean despedidos, sino a algunos que han tenido alguna situación muy particular, que tienen otros daños que están por fuera de la indemnización laboral. Bueno, esos daños por fuera antes se podían reclamar a través de lo que se llama el Instituto de Reparación Integral. Eso está prohibido hoy por la ley. Ahí es donde tenemos esto problema. Ya es una cosa que definitivamente se ha tirado esto es lo que, a mi entender, es lo que va a tener problemas, no lo otro que mencionamos antes. Y después la parte... Perdóname, y en ese caso, vuelvo un pasito para atrás, el trabajador, en base a lo que es la nueva ley, la aplicación y la nueva interpretación, ¿podrá, en todo caso, judicializar ese nuevo criterio? ¿A partir de cuándo se empieza a aplicar? Bueno, la ley se va a empezar a aplicar desde el momento de su promulgación. Queda vigente la ley hacia adelante. La duda que se genera con los trabajadores es, yo empecé a trabajar antes, ¿qué ley me aplican? ¿La anterior o la nueva? Tengo 20 años trabajando con un anterior sistema. Bueno, el derecho a la indemnización es un derecho que uno tiene en expectativa. No todo trabajador va a ser despedido en su vida, sino que ese derecho se consolida en un momento determinado. Si a vos te despiden después de la sanción de la ley, te van a aplicar la nueva ley, porque se consolida el derecho en ese momento, no es un derecho adquirido. Si estamos hablando de un trabajador que ya fue despedido y que justo está iniciando el juicio o tiene el juicio en trámite, bueno, a lo mejor para ese trabajador sí se aplica la ley anterior. No aquel que sigue trabajando y que va a ser despedido más adelante si es que es despedido. Y por último, los trabajadores nuevos, los trabajadores que empiezan a trabajar ahora, claramente van a empezar con la nueva ley y todo se aplicará al respecto. Bien, Aníbal, nos estamos ya quedando sin tiempo, pero una cuestión que a mucha gente le había generado cierta inquietud. Los opositores decían que a partir de esta reforma laboral se iba a poder pagar un porcentaje del salario en bonos o ticket canasta. ¿Esto es real? ¿Se ha dejado habilitado? No, ticket canasta no quedó. Eso creo que estaba en el primer proyecto, en el primer borrador, pero eso salió. Lo único que sí se ha definido con mucha precisión, y ahí es donde puede haber algunos problemas, es la determinación de qué entra y qué no entra dentro de la base remuneratoria para la indemnización. Como decíamos, había algunos criterios que hacemos con el pago de la obra social o de la prepaga o de las diferencias de coberturas de una prepaga. ¿Eso forman parte de la indemnización, forman parte del sueldo o no? Bueno, todas estas cuestiones han quedado definidas en la ley y bueno, muchas cosas se han sacado. Claramente hay una desalarización, eso es la parte negativa, pero reitero, estos tipos de remuneración o prestaciones complementarias no son para la totalidad de los trabajadores. Entonces, no es que se afecta a todos. Si hay alguna afectación es para aquel que perciba efectivamente alguna de estas prestaciones complementarias. Alguna vez te lo pregunté en radio, te lo pregunto ahora aquí en el programa. Había una industria del juicio y digo, algunos sostienen
que a partir de la sanción de esta ley, ya la primera presentación la ha hecho la CGT en los tribunales porteños, la pregunta es si esto va a traer más juicios laborales a partir de lo que algunos dicen es una ley totalmente inconstitucional. Bueno, tenemos dos puntos. Uno, la industria del juicio no existe, claramente. Como todo en la vida, hay gente que va por la derecha y hay gente que va por afuera de la norma. En los casos de incumplimientos, para eso tenemos un mecanismo institucional, vamos a la justicia y se defiende. Entonces no existe una industria. Los trabajadores son defendidos por un abogado cuando el empleador no cumple la norma. Eso por un lado. Y segundo, la litigiosidad que se pretende evitar con esta supuesta modernización de la ley laboral, yo creo que no se va a evitar, porque la ley tiene muchos aspectos que generan ruido, no hemos tenido tiempo de hablar de todos, simplemente hemos tocado algunos trazos, y tiene muchos aspectos que son inconstitucionales que los dejaremos seguramente para otra oportunidad. Pero entonces se pretendía evitar o morigerar la litigiosidad y por lo menos en el corto plazo se va a aumentar. Bueno, me parece que trabajo a futuro no te va a faltar. Doctor Aníbal Paz, muchas gracias. Gracias muy a ustedes, amable. gracias a ustedes. Bueno, de esta forma hemos observado a grandes trazos lo que ha dejado esta reforma laboral que, por supuesto, va a seguir en la agenda por esa discusión ideológica también de fondo en el Congreso de la Nación que ha llevado a que la derecha y la izquierda se enfrentaran para ver qué era mejor para el trabajador argentino.